¿quién se puede permitir el lujo? O sea, ¿quién puede tener la suficiente producción para que todos y cada uno de nosotros coma productos orgánicos? No podríamos, o sea, sería carísimo. Entonces, ¿quién está dispuesto a pagar ese precio? ¿Quién diría, no, o sea, yo ahora voy a comer en lugar de 3 veces al día una, porque sé que no va a haber comida para todos en plan orgánico? De pequeña no me acuerdo queriendo ser científica, sí que me acuerdo levantando piedras de un río y ver qué bichos había debajo, gusanos y culebras, cosas de esas, jugar con lagartijas. Pero así en plan de voy a, no sé, jugar con un microscopio o... No, eso fue más tarde pues cosas que te empiezan a gustar y que eliges y... O sea, no puedo decir que haya tenido una vocación desde chiquitina de que voy a hacer una cosa, ¿no? Cuando acabé, que fue de los primeros años que hubo, había COU y había después la selectividad. Y yo le dije a mi padre, a mí me gustaba me gustaban los barcos, los aviones y los animales. Entonces era como ingeniería aeronáutica, naval o veterinaria. Y mi padre me dijo, lo que quieras, pero no tenemos dinero para que te vayas fuera, o sea que elige algo de aquí. Y lo más parecido que yo creía entonces que era animales era biología. No sabía lo que era biología, pero bueno, como a todo el mundo imagino que le sonará a bichitos, animales, cosas, y entonces pues fue biología. Y luego, después de hacer la carrera, te das cuenta que encima te gusta, o sea que eso fue, pues, mucho, una buena suerte. It's half an hour. I put half an hour, but the last time everybody used less than half an hour. So, I have some videos, so maybe. but don't get. Yeah. If it is going to distract you, then just use it. Yeah. No. Whatever makes you feel more comfortable. Cuando decidí estudiar, todo el mundo me apoyaba. De hecho, en casa, en la época en la que yo estaba estudiando, mis padres, por ejemplo, no habían podido estudiar. Los dos tenían que estar trabajando a los 13 años, levantados a las 6 de la mañana. Entonces estaba muy claro en casa que teníamos que estudiar. Primero era estudiar y luego ya hacer lo que queráis, pero primero que teníamos que tener una educación. Entonces eso estaba muy claro lo de los estudios. El ser investigadora ya depende de si tienes o no un sueldo. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, cuando acabé biología, todo el mundo me decía, ¿y eso para qué sirve? Y la verdad es que yo tampoco tenía muy claro de para qué sirve, porque yo estaba haciendo una tesis en el laboratorio o una tesina y yo misma me daba cuenta, pues estás trabajando con un imaco, una glándula digestiva. En aquella época yo tendría 18 o 19 años, o sea que si te preguntan para qué sirve la glándula digestiva del imaco, pues francamente, no sé, no sabía entonces para qué. Ahora sí, ahora me doy cuenta cuando me tomo un antiácido que la glándula digestiva del limaco y de los ratones que yo estaba trabajando en aquella época sirven para eso, para que yo ahora no tenga acidez de estómago. It's amazing, isn't it? Yo lo que hago aquí, fundamentalmente, como el 90% de los científicos de este país, es intentar conseguir financiación para poder hacer algo científico o para poder investigar los trabajos que deberían hacer, las tesis, las tesinas, seguir estando al día. La mayoría de los científicos estamos usando una cantidad de tiempo increíble en escribir peticiones de proyectos. Y te dan algunas o no te las dan, pero lo que está claro es que para hacer un trabajo bueno hace falta dinero. O sea, si alguien dice que los científicos pueden trabajar porque sí, o sea que no hace falta mucho dinero, porque además, como era eso de que el hambre agudiza el ingenio, pues no señor, el hambre no agudiza el ingenio, hace a la gente más pequeña y anémica. Si estás comiendo bien es cuando puedes trabajar bien. La estación marina de Plencia es una parte, bueno, era una parte de un departamento de la universidad, es del departamento de zoología y biología celular animal. Y aquí está la parte que trata de temas del mar. Hace poco ha aparecido un artículo también en Nature or Science que animales tratados con antidepresivos, que están tratados con antidepresivos porque la gente toma medicinas, toma aspirinas, toma antidepresivas y toma drogas recreacionales, se llaman, y eso acaba en el agua. Y no todas las depuradoras tienen capacidad de limpiar eso, o sea que eso está afectando
a los animales también. Entonces alteraba el comportamiento de estos peces, eran más agresivos, entre otros. Estaban tomando antidepresivos y eran más agresivos, o sea, que funcionaba de manera distinta a nosotros. Entonces, vía una colaboración con ingeniería, lo que estamos haciendo es ver eso, si se puede analizar y cuantificar desde fuera si un pez sometido a un estrés se porta diferente que uno que no está sometido. Y de hecho sí lo hemos visto. O sea, hicimos en el 2013 un experimento y ahora vamos a seguirlo con otro proyecto que nos han dado y vemos que sí, efectivamente los peces con contaminantes se portan de manera diferente. Lo difícil aquí es que hay cosas que no se esperan. Por ejemplo, ¿os acordáis de la melamina de hace algunos años? La melamina no se la esperaba nadie, la melamina es el residuo de los muebles y de la madera. Lo que ocurre es que, por ejemplo, la cantidad de proteína que hemos hablado antes no se mide como cantidad de proteína, se mide en general como nitrógeno, porque las proteínas tienen nitrógeno, o sea, nitrógeno, oxígeno, elementos, ¿no? Es un elemento químico. Entonces mides tanto nitrógeno en general, las proteínas, a partir de nitrógeno multiplicas por 6,25 y te da la cantidad de proteína. Si se ha hecho todo como se debe de hacer, eso es cierto. Pero si hay alguien que se da cuenta de que no mide proteínas sino nitrógeno, bueno, pues voy a meter nitrógeno. Entonces una de las falsificaciones era añadir urea. Cuando la urea se prohibió porque se dieron cuenta que se estaba añadiendo urea, empezaron a añadir otros compuestos y este en particular, claro, si hubiera ido todo bien, nadie se habría dado cuenta de lo que estaba pasando, porque lo único que ocurre es que los productos tenían menos nitrógeno, o sea, menos proteína del que tenían que tener, con lo cual ellos ahorraban dinero porque la proteína es cara. El problema fue que los animales y niños empezaron de hecho, animales murieron muchos, y luego en niños también añadieron eso a leche de niños, de bebitos, de los que tienen que tomar biberón, y también murieron. La gente que hizo eso en China, la fábrica de leche, a esos ¿cómo se dice? Los ejecutaron. El problema de la introducción. Uno de los temas que fue en el 93, cuando se puso la moratoria de no pescar ballenas. A ver, hay que tener en cuenta que en Noruega, por ejemplo, y aquí cuando mis padres eran pequeños, las ballenas eran la carne del pobre. En Noruega la gente pobre y los estudiantes comían carne de ballena. Los que tenían dinero, un buen filete o un solomillo. Pero la gente normal no comía carne de vaca porque era muy caro. Entonces pusieron la moratoria. En Japón también se comía ballena, ¿no? Entonces el tema era, hay entre países de costumbre de comer carne de ballena, hay tráfico ilegal de ballenas de un sitio a otro. Entonces uno de los primeros proyectos fue eso, ver si se podía identificar un producto como ballena o no. Y a partir de ahí empezamos pues, con análisis de proteínas y de DNA, ADN se dice en castellano, para ver si se puede identificar la especie. Si se puede identificar la especie, muy fácil. Si tienes que identificar la especie de carne y carne, sí, pero si yo te doy a ti una piel de algo y tienes una carne de otro, ahí ya tienes que ir al material genético, tienes que hacer análisis de DNA, pero vamos, el análisis sale sí o sí. No solo selenio, sino que los compuestos de selenio que neutralizan el mercurio. De hecho, lo han tratado en larvitas de pez de cebra y ves que el mercurio sale fuera del pez cebra, ¿no? La gente también tiene que tener en cuenta que ahora se come mejor y más también que antes. Hay que tener en cuenta que antes la gente moría de fibres de Malta, pero había enfermedades que podían hacer los niños. Por ejemplo, un niño pequeño de una diarrea se te muere en 2 días. Ahora hay cantidad de tratamientos, los productos están mucho mejor tratados, hay mayor concienciación, las madres también saben cómo tratar a los niños y entonces la gente vive muchos más años y vive mejor. El conocimiento científico es importante porque lo contrario del conocimiento científico es el dogma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Volver a los dioses, el dios fuego, el dios trueno y el dios no sé qué? ¿O te vas a dar cuenta de cómo funcionan las cosas y vas a intentar utilizarlas, evidentemente, en tu provecho? O sea, el conocimiento científico, en mi opinión, lo único que quiere decir es que tienes unas bases
para lo que estás haciendo. O sea, que cuando haces algo o dices algo, cuando alguien te dice tómate una aspirina o te puedes comer este pescado, o si lo dejas congelado durante 3 meses va a estar igual de calidad que al principio, es porque lo has mirado antes y sabes que eso va a ser así. No porque de repente se te ocurra que no, es que si te comes esto te va a pasar no sé qué. A ver, los datos, ¿dónde están los datos?